Regresamos con el épico capítulo del herrero legendario y su alianza con la legión de Ares en contra del reino de Belt. Así que ponte cómodo, prepara unos aperitivos y disfruta del resumen. Aparentemente Ares finalmente se ha reunido con nuestros protagonistas y elogia a los chicos porque lo hicieron mejor de lo que él esperaba. Ares supone que los miembros de Overgeared estuvieron tratando con su subordinado Scott, y explica que la razón es porque él estuvo muy ocupado todo este tiempo. Ahora que son aliados, espera que la actuación futura de los chicos sea tan brillante como sus rostros. De fondo, el comandante Scott no puede creer que su señor sea tan descarado, diciendo que estuvo ocupado cuando en realidad estaba durmiendo todo este tiempo. Por otro lado, nuestro protagonista parece estar sorprendido tras reunirse finalmente con el conocido como el dios de la guerra Ares, el hombre que estuvo más cerca en convertirse en rey antes que él. El dios de la guerra parece fijarse en nuestro protagonista, y Grid no sabe cuáles serán las intenciones de este tipo. De la nada, Ares se acerca al oído de Grid para preguntarle si es cierto que actualmente tiene una relación poliamorosa con Jisuka y Yura, aunque nuestro protagonista no entiende qué significa esta palabra. El dios de la guerra le explica que significa salir con varias personas simultáneamente, pero el herrero legendario revela que nunca ha salido con nadie en la vida real. Este tema le entristece, así que prefiere hablar de otras cosas. Ares razona que Grid ha cumplido con su papel más que suficientemente, pero no muestra ni arrogancia ni intrigas. Comparado con los llamativos rumores, se podría decir que es incluso un poco ingenuo. Considera que este tipo de personas está muy lejos de la traición, y como insistir en el romance de una persona joven es anticuado, decide que no preguntará más. Eufémina supone que si alguien saliera con Grid en la vida real, se podría decir que está en una relación poliamorosa, ya que está casado con Irene en el juego. Jisuka confirma que esa es sin duda una cuestión muy complicada. Entonces Ares menciona que Grid probablemente debe estar muy interesado en su fuerza principal. Le cuenta que esta unidad pudo reagruparse gracias a él, pero sus niveles aún son bajos, y solo se han manifestado 20 rasgos hasta ahora. Ares revela que su habilidad de fomentar soldados fuertes sigue siendo solo de nivel 2, aunque es más alta que cuando la utilizó para entrenar a la caballería demoníaca acorazada. Vemos que estos son la unidad de rueda de hierro de nivel 200. El comandante Scott reprocha a su señor por estar revelando toda esta información a un posible competidor. Pero el dios de la guerra responde que está seguro de que los chicos lo terminarían descubriendo de todas formas. Además, cree que el hecho de solo escuchar sobre ello y experimentarlo directamente son dos cosas completamente diferentes. Ares continúa revelando que les dio a sus soldados las habilidades avanzadas de equitación, competencia avanzada de armaduras pesadas, competencia intermedia de armas y escudo antimagia básico, pero no fueron suficientes. Todavía le queda el ataque de carga básico, pero las ranuras estaban llenas ya que les dio 2 habilidades avanzadas. Mientras cuenta todo esto, Scott intenta calmarse y ruega para que su señor deje de estar filtrando información valiosa. Por su parte, el jugador Lack simplemente opina que son muy ruidosos. Grid cree que la habilidad de Ares es increíble. Hay 2 maneras para que un jugador entrene a su ejército, usando el entrenamiento automático y el entrenamiento directo. Usando el método de entrenamiento automático, los soldados son entrenados en cuarteles construidos por el señor, usando el dinero y población como recursos, pero la calidad de los soldados producidos es baja. Por otro lado, el método de entrenamiento directo, en el que el jugador o los NPC subordinados entrenan a los soldados, requiere grandes inversiones, pero tiene la ventaja de que produce soldados entrenados en habilidades específicas y niveles más altos. En el reino Overgeared utilizan un método híbrido. Las tropas de nivel inferior se entrenan automáticamente en los cuarteles, mientras que las tropas de élite son entrenadas directamente por Asmofel y Piaro. Los soldados entrenados por Piaro son prueba de ello y tienen excelentes capacidades de adaptabilidad a las zonas de agricultura. Sin embargo, dichas características solo pueden despertarse mediante el entrenamiento y no pueden otorgarse artificialmente. Y a pesar de ello, los soldados de Ares crecen con habilidades avanzadas garantizadas. El protagonista compara este poder con el hecho de nacer con una cuchara de oro. El herrero legendario intenta obtener más información y pregunta si hay algún tipo de restricción por obtener efectos tan grandes. Pero Ares responde bromeando con que aún es demasiado pronto para revelar secretos a través de una conversación natural. Al comandante Scott le molesta que su señor revele tanta información, a pesar de que el reino Overgeared sea una alianza perfecta. Incluso escuchó que Grid es muy cercano a Kraugel.
Se pregunta si su señor acaso pretende contarle todo. De fondo, los dos psicópatas del entrenamiento parecen haber conectado bien y se enseñan técnicas mutuamente. Mientras nuestro protagonista revisa las armas del ejército de Ares, el dios de la guerra menciona que al principio no le gustó la forma en que se sugirió esta alianza, así que planeó aprovecharse de los chicos y marcharse. Cuenta que su objetivo era obtener información de ellos, y también tenía curiosidad por las mejoras que ofrece el equipamiento especial del herrero legendario. Si mis soldados pudieran empuñar las armas que tú forjas, nos convertiríamos en los más fuertes del mundo, ni siquiera el imperio tendría oportunidad. En lugar de separar caminos, ¿no sería más sabio continuar esta alianza desde aquí?, le ofreció Ares a nuestro protagonista. El protagonista ya había planteado la posibilidad de unir la habilidad de entrenamiento más poderosa con las armas del mejor herrero. Ningún enemigo podría luchar en contra ellos si consiguieran esta sinergia. Ares entiende que seguramente Grid también se planteó esta posibilidad anteriormente. Se considera a sí mismo un buen tipo, así que le pregunta a Grid si quiere aceptar esta alianza. Grid siente que le cae bien este hombre, y responde que Ares tiene tanta razón que no quiere admitirlo. El dios de la guerra bromea pidiéndole al protagonista que no se preocupe, se elogia a sí mismo diciendo que las personas como él son hábiles para abrir los corazones de los demás. El herrero legendario responde diciendo que se está encariñando, le pide que guarde la cruda verdad. Después de esta interacción, la historia nos regresa a la capital de Silverfall, en el reino de Belt, donde Mumuth parece estar muy emocionado, pero alguien le pide que sea más paciente. Agnus le pregunta a Mumuth si acaso se ha cansado de la corona, si es así le exige que se la devuelva y mejor juegue con su propio cráneo. Mientras tanto, vemos que la corona era la del rey de Belt, y este último luce pensativo. Aparentemente se dio cuenta de que el sello de teletransporte de este hombre no era un simple sello del Imperio Saharán, era un sello de los Caballeros de la Rosa, una orden de caballeros directa de la emperatriz Marie. Según su información, la emperatriz Marie está luchando por el poder y esta fue su elección. Mientras el rey de Belt anda sumido en sus pensamientos, uno de sus hombres le informa de que han reunido a las tropas de cada fortaleza a lo largo de la ruta de avance del enemigo hacia la capital real con la fuerza principal. Pero cuenta que hay una oposición significativa a esta estrategia, así que ruega para que su majestad dé una respuesta a los nobles. Agnus desciende respondiendo que no pasa nada. Lo que necesito en mi campo de batalla son soldados que sean eliminados lo más rápido posible. Incluso puedes incluir a algunos ciudadanos si quieres, ofreció el malvado Agnus sorprendiendo incluso al rey de Belt. El rey le pregunta qué es lo que está diciendo, preguntando si acaso el Imperio Saharán no había venido a proteger a su reino. Por su lado, el subordinado del rey le cuestiona a Agnus si acaso pidió reunir a los soldados solo para matarlos. El subordinado grita que esto es ridículo, recrimina a Agnus por tratar de sacrificar vidas inocentes y grita que va a cancelar esta alianza ahora mismo, pero el hombre es eliminado antes de poder siquiera terminar su frase. El sujeto ruega por la ayuda de su majestad antes de morir, pero el rey de Belt decide apartar la mirada. El contratista de Baal es una entidad que despierta el miedo fundamental en los seres humanos. Algunos resisten, pero la mayoría le teme. Mientras tiene un recuerdo, Agnus se burla de este rey por no tener el valor de matar a un rebelde. Pero le recrimina que tampoco sienta furia por perder a un subordinado. Es directo con el rey de Belt, y le pregunta si acaso tiene algún sentido que viva. El rey responde que solo hizo lo que Agnus le dijo, pregunta la razón por la que lo van a matar, pero tan solo podemos escuchar un grito proveniente del castillo. Mientras sucedía todo esto regresamos con el ejército de Ares, donde informan de que todo está despejado al noroeste y al sureste. El lancero Pon menciona que estaba preparado para algunas peleas difíciles porque escuchó que pasarían por 13 fortalezas antes de llegar a la capital, pero le cuesta creer que esta también esté vacía. Regas responde que básicamente se están rindiendo si el bando defensivo deja sus puntos estratégicos vacíos. El jugador Scott menciona que dado a que el reino de Belt desconoce que el reino Overgeared se ha unido a la guerra, debieron haber pensado que la caballería de Ares se está fortaleciendo con el tiempo. Cree que prefirieron reunir todas sus fuerzas y centrarse en proteger la capital en lugar de lanzarlas contra ellos como carne de cañón. Ares no está seguro de si lo pretendían, pero de hecho es una respuesta sabia. Los 10.000 soldados de su unidad de rueda de hierro no pudieron obtener puntos de experiencia por esto. Ahora tendrán que enfrentar al ejército real de 130.000 soldados mientras que su ejército sigue estando al nivel 200. Por suerte Ares no perdió muchos soldados durante la batalla anterior,
y la unidad de rueda de hierro también tiene la capacidad de curarse completamente al subir de nivel, al igual que las unidades de caballería. Y como Belt no tiene unidades de élite monstruosas como el reino Overgeared, cree que no hay nada de qué preocuparse. Mientras tanto, estas monstruosas unidades de élite de Overgeared le preguntan a su señor qué es lo que querría de su novia en la vida real, aunque el herrero legendario considera que no hay necesidad de responder, ya que cree que no tiene ninguna posibilidad de tener una. Mientras Regas le enseña a Luke unas técnicas de patadas, el lancero Pon expresa odiar el taekwondo, aunque Scott prefiere no hacer declaraciones peligrosas. Ares está dispuesto a mostrarle tanto al reino de Belt como a nuestros protagonistas qué es lo que ocurre cuando te opones al dios de la guerra. Mientras tanto, el estratega Lawel celebra haber terminado finalmente con los asuntos urgentes por hoy, y los miembros de la cadena televisiva parecen reconocerlo. Entonces una transmisión en vivo interrumpe los pensamientos del estratega, donde alguien informa de que está en una misión. Un jugador reconoce que esta es una transmisión en vivo del jugador Veradin, pero su compañera no sabe quién es Veradin. Otras jugadoras notan que en la cuenta desde la cual se ha iniciado la transmisión no hay publicaciones, y se preguntan si realmente será él. Veradin le pide a sus espectadores que se animen, ya que tienen el privilegio de presenciar el nacimiento de un gran ser. Por su lado, el furioso estratega Lawel se cuestiona cuándo fue que siguió al canal de Veradin. Somos Immortal, los seguidores del señor Agnus. La alianza entre el rey Overgeared y el dios de la guerra es simplemente repugnante de ver, porque no conocen su lugar. Esas vidas inútiles serán utilizadas por el señor Agnus como sacrificios para que él reine como rey de los vivos y de los muertos. Esta proclamación marcará el comienzo de una nueva historia, declaró Veradin mostrando su imagen. Los chicos de la televisión entienden que esto es prácticamente una declaración de guerra de Agnus. El primer jugador de clase épica que estaba envuelto en misterio ha aparecido en público. De fondo Lawel siente que es muy frustrante ya que estos tipos son muy virales. En las conversaciones del chat la gente no cree que Veradin no vaya a publicar otro vídeo, pero aún así el canal está ganando muchos seguidores. Opinan que es muy apuesto y otro grupo se insulta entre ellos. Otros pasan imágenes de Grid, opinando que es muy terrorífico. Se preguntan cómo va a ganar Agnus contra Grid. La gente duda de que alguien pueda vencer a Grid cuando incluso Kraugel perdió contra él. Algunos se preguntan si Agnus es más fuerte que Kraugel, y le responden que según la clasificación no lo es. Otros añaden que la clasificación y las habilidades de PvP son dos cosas separadas, pero Kraugel está en otro nivel. Nada más identificar la opinión pública, los chicos de la tele creen que deberían titular la transmisión Agnus contra Grid, aunque el director no puede simplemente ignorar a la otra persona que Agnus mencionó junto a Grid, ya que se trata de nada menos que el dios de la guerra. Alguien que se autoproclama un dios no puede ser un personaje secundario. Cree que la mayor exclusiva de esta guerra está definitivamente en manos de esa persona. El director grita que este es el océano azul, y propone centrarse en las fuerzas del dios de la guerra. Más tarde, Rabbit se extraña de ver a Lawel de regreso, y le pregunta si acaso no salió a tomar un descanso. El estratega parece tener mucha prisa y razona que Veradin debió haber anticipado una alianza entre el reino Overgeared y la legión de Ares para actuar. A juzgar por el momento de la declaración de guerra y la naturaleza de su clase, Lawel calcula que Agnus tiene la intención de aliarse con el reino de Belt y usar a los NPC para su ejército de no muertos. Lawel necesita identificar rápidamente todas las variables relacionadas e informarlas a su majestad. Es entonces que regresamos al reino de Belt antes de que Veradin hiciera la declaración bajo el nombre de Immortal. Aquí los guerreros se cuestionan qué es lo que está pasando. Han llegado a la capital pero las puertas están abiertas e incluso las defensas en las murallas han quedado vacías. Pueden ver que el ejército de Belt los está esperando en el centro. Eufemina puede sentir que los defensores tampoco parecen querer rendirse, aunque su búsqueda básica de hechizos no detecta ninguna magia. Esto la hace sentir inquieta. Ares declara confiar en su alianza. Cree que si pudieron acabar con la caballería demoníaca, los 130.000 soldados de Belt no tendrán ninguna posibilidad. El herrero legendario se siente un poco celoso de que el ejército de Ares vaya a ganar tanta experiencia con esto. Dicho esto, Ares le ordena a sus hombres alzar sus espadas, grita que quienes se interpongan en su camino morirán sin dolor y ordena cargar al ataque y con ello inicia la guerra para tomar la capital de Silverfall. El tiempo avanza rápidamente y vemos que la ciudad ha sufrido bastante debido a la batalla. El jugador Lack murmura que sus piernas le están fallando debido al cansancio,
Cree que esta batalla podría haber durado 2 días enteros si no hubiera sido gracias al reino Overgear. Por su lado, Scott menciona que ya ni siquiera está enojado con ellos por subestimarlos. El jugador no esperaba que asistieran tantos equipos de transmisión, entiende que están con una estrella en ascensión, pero aún así cree que hay demasiados. Por su lado, Locke ni siquiera se había dado cuenta de que había tantas cámaras. Ares cree que deben estar aquí para grabar este momento histórico para las fuerzas de Ares, y saluda alegremente a los compañeros espectadores. Ares comienza a acaparar todas las cámaras contando unos cuantos chistes, y sus subordinados se sorprenden de que el señor Ares también sea un creador de contenido talentoso. Entonces Ares propone ir a conocer a su majestad, el cual ni siquiera ha mostrado su rostro después de todo este desastre. Desde el fondo el herrero legendario le pide a Ares que lo deje acompañarlo. Mientras tanto, el lancero Pon se percata de que tiene un montón de llamadas perdidas de la Well. Regas también se da cuenta de esto, y opina que deberían llamarlo de vuelta después de ordenar los artículos. Eufemina se sorprende porque ella también tiene unas cuantas llamadas de él. Jisuka se suma a la conversación para decir que ella también tiene muchas llamadas perdidas, entendiendo que esto debe ser un asunto urgente. El protagonista se fija en que él también tiene bastantes llamadas, pero decide que lo revisará más tarde. El jugador Locke da un paso al frente y se ofrece a abrirle la puerta a su señor. Pero es en este justo instante que tanto Grid como Ares perciben una intención asesina. Ares toma rápidamente a Locke para sacarlo del lugar, y la puerta del castillo es completamente reventada por una fortísima explosión. El jugador Luke le pregunta rápidamente a su señor si se encuentra bien, y Ares le pide a sus guerreros que se preparen con calma. Detrás de la puerta emerge una intención asesina sumamente intensa, y una voz desconocida da comienzo a la segunda fase de la operación. Detrás de la puerta, alguien se sorprende de que los protagonistas hayan sobrevivido a la explosión, por lo que les lanza algo como recompensa. El objeto rebota hasta caer cerca de nuestros protagonistas, y Scott reconoce inmediatamente la corona del rey de Belt. Entonces, Bram menciona que el rencor es cruel, porque se puede retomar en cualquier momento. «Me robaste lo que era mío, y nunca he olvidado tu rostro», declaró Bram tras reconocer esta aura de inmediato. Grid informa a través de Jisuka de que tienen un nuevo enemigo, y la arquera le pregunta si vio las llamadas perdidas de la Well. El herrero responde que no las ha visto. Jisuka explica que al parecer, el gremio inmortal les declaró la guerra a ellos y a Ares mientras luchaban, y por eso hay tantas cámaras aquí. «Parece que realmente te lo perdiste, es exactamente como lo calculó Beradin», dijo una voz haciendo presencia en el lugar. Al escuchar las palabras de Jisuka, Grid entiende lo que podría estar pasando aquí. Incluso comparado con la fuerza individual, su poder de combate es varias veces mayor al tuyo. Ese hombre está al nivel de una nación entera. En este momento, es un adversario al que no puedes vencer. Si te encuentras con él, trata de evitarlo, recordó nuestro protagonista las palabras de su estratega. Se trataba de nada más ni menos que de Agnus, el contratista de Baal. Este último supone que debe estar frente al que todos llaman Grid. «Usaré con gusto estos 130.000 cadáveres», declaró el nigromante. El comandante Scott finalmente comprende la razón por la que reunieron a todo el ejército de Belt en un solo lugar. Luke opina que es demasiado cruel, e incluso se siente mal por haber comparado la personalidad de Grid con la de Agnus. De fondo, el protagonista no parece entender a qué se refieren. Mientras los esqueletos de Agnus cargan un ataque, los presentadores informan desde la retaguardia. Los soldados de Belt han resucitado como muertos vivientes, y entrarán en batalla contra la legión de Ares. El dios de la guerra les ordena a sus hombres que esquiven y suceden varias explosiones en el campo de batalla. Uno de los esqueletos toma rápidamente la espalda de Locke y este último confirma que estos monstruos son sumamente veloces. En otro lado, Grid bloquea los ataques con sus manos de dios. Sus subordinados le informan de que están enfrentando a caballeros de la muerte y liches, le preguntan si él está bien, pero el herrero legendario se encuentra demasiado ocupado como para responder. Abre la llamada e informa de que también están enfrentando enemigos formidables en este lado. Se pregunta cuántos monstruos tendrá ese bastardo de Agnus, y de fondo, Luke es impactado por un ataque enemigo. Ares les ordena a sus subordinados Locke y Scott que vayan a apoyar a la parte de atrás. Cree que podrá aguantar hasta que superen esta desventaja numérica, y le pregunta a Grid si está de acuerdo con esto. «Esto es exactamente lo que quería, aunque parece un poco complicado», respondió nuestro protagonista mientras Scott y Locke corrían a apoyar en la retaguardia.
Vamos a intentarlo, todos tenemos que mantenernos vivos para que la victoria valga la pena, declaró el monarca de Obergiaret, equipándose su máscara del destripador. Por su lado, Agnus está dispuesto a matar incluso a los muertos, hasta que la frontera entre el inframundo y el mundo de los vivos, finalmente se encuentre y se desborde. El choque de titanes por fin ha estallado y Satisfy no volverá a ser igual. Este episodio nos ha regalado un lore brutal sobre las mecánicas bélicas. Ares no es solo un comandante, su clase actúa como una incubadora viviente que otorga habilidades avanzadas permanentes a sus soldados mediante el entrenamiento directo, una mecánica rota que el propio Grid reconoce que, combinada con su herrería legendaria, harían invencible a cualquier ejército. Además, su personalidad parece ser bastante agradable, agradándole casi de inmediato a nuestro protagonista. Pero la verdadera locura llega con el golpe maestro de Veradin. Utilizaron la campaña de Ares contra el reino de Belt no como una batalla, sino como un farm de recursos masivo para Agnus. El autor no nos mostró la batalla entre los 130.000 hombres del reino de Belt contra los soldados de Ares y nuestros protagonistas, nos mostró directamente el resultado de los agotados chicos tras vencer a los 130.000 hombres, de manera que ha pasado directamente con Agnus. El contratista de Baal no vino a defender la capital, dejó que Ares masacrara a 130.000 soldados de Belt solo para resucitarlos al instante y tener un ejército inmortal prefabricado, confirmando la aterradora advertencia de la UEL de que el poder actual de Agnus equivale al de una nación entera. Con las cámaras de toda la comunidad gamer apuntando, y los refuerzos de Overgeared ocupados con liches y caballeros de la muerte en la retaguardia, el escenario está perfectamente preparado para el duelo más esperado del servidor, la fuerza y el equipo abrumador del rey de los chetados y el dios de la guerra contra la horda infinita y la locura del nigromante número 1. Agnus parece tener algún trauma, y supongo que el autor nos contará más a medida que avancen los capítulos. La próxima semana veremos si el equipo de Grid es suficiente para frenar al mismísimo heraldo del inframundo. Y ahora me gustaría aprovechar para mandarles un gran saludo a todos los miembros que apoyan económicamente al canal, tanto a los miembros de YouTube como a los de Patreon. Gracias a todos porque nos permiten traer estos resúmenes todos los meses. Además, me gustaría mandar un saludo a todos los que ven y apoyan nuestros resúmenes semana a semana. Os dejaré en este lado la continuación en cuanto esté lista, y con esto me despido deseándoles un lindo fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.